Record. Hola, vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces, la idea es ver ley de Faraday y todas las aplicaciones que esta ley implica. La ley de Faraday es una de las cuatro leyes de Maxwell. Es la ley que relaciona básicamente eh, la variación de flujo, vamos a escribirlo explícitamente, relaciona la variación del flujo magnético, phi sub B, en una superficie cerrada, ¿cierto? Por lo general. Mm. Y eh, el campo eléctrico, y más específicamente el potencial eléctrico o la fuerza electromotriz también llamada. Pero básicamente es la ley que relaciona la variación del campo magnético, ¿cierto? Del flujo magnético y la producción a partir de esta variación de un campo eléctrico. Entonces, una manera sencilla de imaginar, de entender cómo se consigue esta ley e imaginarse, por ejemplo, una ampolleta, ¿cierto? Que está unida a una espira cerrada y en presencia de un imán, ¿cierto? Con su respectivo polo norte, polo sur. Entonces acá que tenemos las líneas de campo que salen del polo norte, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es una experiencia que, si no me equivoco, probablemente hizo Faraday. Entonces la idea, no es exactamente esta experiencia, pero una similar. La idea es que la observación más básica es que si uno mueve el imán, ¿cierto? Al mover el imán, uno obviamente lo que está haciendo es cambiando la cantidad de líneas de campo que están entrando a la espira, ¿cierto? Entonces al mover el imán, uno observa que la ampolleta se prende. Entonces, eh, al variar el flujo magnético, ¿cierto? Aparece una diferencia potencial en la espira que en este contexto se le llama fuerza electromotriz. Entonces, específicamente, la fuerza electromotriz epsilon viene dada por menos la derivada temporal del flujo magnético, ¿cierto? Bueno, entonces, la fuerza electromotriz tiene las mismas unidades que una diferencia potencial, pero en este contexto no se habla de diferencia potencial porque tenemos más bien una especie de diferencia potencial, pero en un loop cerrado, ¿cierto? Que sería este loop de acá. Y en el contexto de electrostática esto sería igual a cero, ¿cierto? Porque el campo es conservativo. En este contexto, el campo, o sea, la integral cerrada, la integral de línea cerrada en un cierto contorno del campo eléctrico es distinta a cero porque hay variación temporal del flujo, que por si no está tan claro, vamos a escribir específicamente el flujo, es la integral de superficie, ¿cierto?, del campo magnético. Bueno, básicamente, o sea, no básicamente, esta es la ley de Faraday, ¿cierto? Es una ley importante, se considera una ley fundamental de la naturaleza en el contexto del electromagnetismo clásico y es una de las cuatro leyes de Maxwell. Ya hemos dicho cuáles son las otras leyes, ¿cierto? Está la ley de Gauss, la ley de Ampère
la ley de Faraday que estamos viendo ahora y la ley de Gauss magnética, ¿no? Entonces estas cuatro leyes son las leyes de Maxwell y constituyen toda la, toda la teoría del electromagnetismo. A partir de esas cuatro leyes podemos construir todos los fenómenos electromagnéticos clásicos que no contemplen la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, bueno, hay una forma de ver estas leyes eh, de manera usando una notación un poco más complicada que es la del rotor y la del gradiente y la divergencia del gradiente. Eso vamos a obviarlo por el momento. Entonces observemos simplemente de que si tenemos, si tenemos más vueltas, ¿cierto? Una espira, que bueno, acá va a estar difícil cerrarla sobre sí misma, pero imaginemos que está cerrada sobre sí misma, pero da más vueltas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, nosotros estamos logrando multiplicar el flujo, ¿cierto? Porque estamos aumentando la cantidad de veces por las que mm, eh, el campo pasa a través de la espiral. Entonces, en este caso, si tenemos varias vueltas, o digamos n vueltas, entonces la ley de Faraday queda epsilon igual a menos n veces de phi a r, ¿ya? Esto es interesante porque nosotros al producir una diferencia de potencial en la espira, ¿cierto? Estamos de alguna manera transformando esta energía mecánica, ¿cierto? Que de movimiento del imán. Acordémonos que acá estábamos, esto es un ejemplo, ¿cierto? Hay miles de formas de plantear, o sea, miles de formas de aplicar la ley. Esto es una de las tantas, ¿cierto? Entonces, si yo muevo el imán y produzco en una cierta resistencia, ¿cierto? Que coloco en la espira, voy a producir una corriente, producto de esta diferencia potencial de esta fuerza electromotriz. ¿Qué pasa con eso, cierto? Es energía. Entonces nosotros estamos transformamos, ¿cierto? Energía eléctrica, perdón, energía mecánica de movimiento en energía eléctrica. Esta, es- este traspaso de energía mecánica a energía eléctrica, esta transformación, ¿cierto? Obviamente eh, implica la conservación de energía y quiere decir de que si nosotros ocupamos esta energía, por ejemplo, en alumbrar una ampolleta o calentar algo o lo que sea, ¿cierto? Que ocupemos en ese resistor de ahí, eh, entonces esa energía la vamos a tener que aplicar con el movimiento mecánico y dicho de otra manera, vamos a tener que hacer más fuerza, ¿cierto? Nos va a costar, nos va a costar mover el, el imán a medida que ocupemos más de esa energía. Bueno, esto ya lo habíamos visto en clase, ¿cierto? Por eso ya no será necesario ir tan lento. Solamente quise empezar de acá por una cosa de completitud, ¿no? Para empezar, ley de Faraday, ¿cierto? Bueno, entonces veamos algunas aplicaciones. Esta ley es súper importante, entonces nos va a guiar bastante en lo que sigue, ¿cierto? En las próximas clases. Da origen, si se fijan acá, la energía mecánica transformada en energía eléctrica. Eh, de acá viene el concepto de generador, ¿cierto? Las turbinas, por ejemplo, de las hidroeléctricas. Y viceversa, la transformación de energía eléctrica en energía mecánica, eso ya eh, es
lo que constituye un motor eléctrico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en este paso de energía mecánica a energía eléctrica y energía eléctrica a energía mecánica hay mucho que ver y está muy relacionado con eh, aplicaciones tecnológicas, ¿ya? Sigamos entonces con algunas aplicaciones. Hay aplicaciones que yo considero entretenidas, particularmente la aplicación de la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica es un instrumento cuya generación de sonido es a partir de una señal eléctrica. Entonces, ¿cómo funciona la guitarra eléctrica? Bueno, no sé si ustedes han observado que tenemos, cuando miramos una guitarra eléctrica desde arriba, podría decirse, vamos a ver que las cuerdas pasan por, tenemos acá las 6 cuerdas, ¿cierto? Quedan un poco pequeñas. Eh, a ver, un segundo. Ya. Continuamos, tuve un pequeño problema técnico. Entonces comentaba que si uno mira una guitarra eléctrica desde arriba, ¿cierto? Uno ve las cuerdas, ¿cierto? Y bajo las cuerdas vamos a observar, ¿cierto? Un dispositivo con unos puntitos metálicos, ¿cierto? Que se llama esta se llama la cápsula y constituye el captador de sonido de la guitarra, ¿cierto? ¿Cómo funciona una cápsula? Esto que uno ve acá no es otra cosa, bueno, las cuerdas son de metal, las cuerdas son metálicas, si no, no funciona la guitarra. Lo que yo veo de acá desde arriba es un imán. Entonces, eso que yo veo desde acá de arriba es un imán con su respectivo polo norte y polo sur, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Al tener un imán y una cuerda cercana, ¿cierto? Si yo hago el dibujo desde el costado, ¿cierto? La imantación, ¿cierto? Las líneas de campo del imán van a producir en la cuerda, si hago una especie de zoom acá, esta es la cuerda, ¿cierto? Bueno, en realidad no es necesario hacer ese cuadradito, pero teniendo la cuerda acá, al ser la cuerda metálica va a producir, a su vez acá se va a imantar la cuerda, ¿cierto? Y va a producir su propio polo sur y su polo norte. Es decir, la cuerda en el sector en el que está cercano al imán se va a imantar. Es decir, que se produce un campo magnético producto de la inducción magnética que produjo el- el imán sobre la cuerda. Bueno, acá viene el movimiento, ¿cierto? Es el momento en que alguien toca la cuerda y ¿qué pasa con la cuerda? La cuerda se hace vibrar, ¿cierto? Entonces la cuerda se va a mover básicamente en esta dirección transversal, ¿cierto? Va a vibrar. ¿Qué pasa al vibrar? Al vibrar va a haber una variación del flujo magnético, ¿cierto? De producto de este polo norte y polo sur va a haber una variación del flujo magnético que va a pasar a través del imán, ¿cierto? Y es acá, en realidad, no es necesario que pase a través del imán, pero en esta región va a haber una variación del flujo, producto del movimiento de la cuerda. Entonces es acá donde viene un, perdón, lo dibujé mal, es acá donde viene el cable, ¿cierto? Que va a envolver al imán, va a dar varias vueltas. Acordémonos que mientras más vueltas dé, mayor va a ser la fuerza electromotriz que se va a producir. Entonces acá tengo un cable, ¿cierto? Tengo un cable.
a través del cual, ¿cierto? A través del cual se produce una variación de flujo y por lo tanto la creación de una fuerza electromotriz. Entonces esta fuerza electromotriz es la que va a ser captada como señal de la guitarra, como sonido, ¿cierto? Porque va a ser una fuerza electromotriz que va a tener toda la información, ¿cierto? Depende del tiempo y va a tener toda la información ondulatoria, ¿cierto? Del sonido. Va a ser una señal complicada, ¿cierto? Que va a captar toda la riqueza del sonido. Entonces, observamos que la guitarra eléctrica es un instrumento eminentemente eléctrico, es decir, que no suena, no hay el sonido se genera a partir del movimiento, el movimiento genera un flujo, una variación del flujo y mediante la ley de Faraday una señal electromagnética. Es decir, que no hay una generación acústica del sonido. Ahora, el, los componentes de la guitarra, su madera y otras cosas, ¿cierto? Sí pueden tener una influencia sobre cómo vibra la cuerda. Entonces eso va a influenciar el sonido final. Pero la generación del sonido es completamente eléctrica. ¿Ya? Veamos otra aplicación. A esta aplicación se le llama FEM, fuerza electromotriz. No dije, se abrevia, esta fuerza electromotriz se abrevia como epsilon. Se le llama FEM de movimiento. Entonces, bueno, así como yo puedo variar las líneas de campo y producir una diferencia potencial, también yo puedo moverme a través de un campo magnético y producir una variación de flujo, ¿cierto? Entonces veamos, por ejemplo, imaginémonos que tengo un campo magnético orientado de esa manera, ¿cierto? Hacia adentro de la pizarra. Y imaginemos, ¿cierto? Que tengo una barra metálica que se mueve con velocidad v en esta dirección X. Entonces digamos que los ejes son X y Z. Entonces el campo magnético que acabo de dibujar está en menos Z tongo y la velocidad está en X, ¿cierto? Entonces B es igual a V sub 0, una velocidad constante, en X tongo. Entonces, veamos de dos maneras la diferencia potencial que se produce eh, en esta barra, una barra metálica. Entonces, por un lado, mediante la barra metálica tiene electrones libres, ¿cierto? Eso es lo que define un metal. Libre en el sentido de que si yo le aplico un campo, los electrones van a poder moverse dentro del metal. Entonces, mediante la fuerza de Lorentz, ¿qué nos dice la fuerza de Lorentz? Nos dice que la fuerza sentida por una carga U, ¿cierto? En un campo B, B larga y con velocidad V es igual a Q B cruz B, ¿cierto? Entonces, la fuerza que van a sentir estos electrones, digamos, por un momento olvidémonos del signo de los electrones, pensemos que las cargas libres son positivas, no cambian nada el análisis, habría que analizar al final el signo solamente. Entonces la fuerza va a ser igual al signo de estas cargas que estén acá libres en la barra, ¿cierto? Por V, que es V sub 0 X tongo, cruz el campo, que es menos V sub 0 Z tongo. Entonces Q, V sub 0, V0 salen del producto cruz, ¿cierto? Y nos queda X cruz Z. Entonces X
cruz Z es menos I, ¿cierto? Entonces con ese signo menos nos va a quedar que la fuerza que siente una partícula de carga Q es igual a Q V sub 0 en I tongo, ¿ya? ¿En qué dirección? Es decir, va a haber una fuerza, las cargas van a sentir una fuerza en esa dirección, ¿cierto? De acuerdo a la fuerza de Lorentz. ¿Qué quiere decir eso? Es que las cargas, en este caso cargas positivas, imaginamos que las cargas libres son positivas, van a moverse en dirección positiva del eje X, ¿cierto? Entonces se van a acumular de alguna manera las cargas positivas arriba, ¿cierto? Y si eventualmente hay cargas negativas, como de hecho es el caso, se van a ir hacia abajo. ¿Qué va a pasar eso? O sea, ¿qué va a pasar con eso? Eso va a producir una diferencia potencial. Entonces se producirá debido a la acumulación a la acumulación de cargas, una diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial que se produce? Bueno, delta B es igual a E por L, ¿cierto? Pone el campo viene dado por la fuerza sobre la carga, ¿cierto? Lo acabamos de calcular y nos da, la fuerza nos dio eh, E, perdón, lo tengo acá, es Q, la fuerza nos dio Q, B en I tongo, ¿cierto? Partido por Q, entonces el campo nos da igual a B por B. Por lo tanto, la diferencia de potencial, bueno, no dije quizás, pero la barra tiene largo L, ¿ya? Ese es un dato importante en este problema. Entonces, el campo por L me va a dar B por B por L. Esta es la diferencia de potencial producida a lo largo de una barra que se mueve en un campo magnético, ¿ya? Es interesante. Al moverse la barra, se produce inmediatamente una diferencia de potencial eléctrico. Cerremos, cerremos el circuito y veamos que mediante la ley de Faraday nos da esta misma diferencia potencial, pero ahora ya en la forma de fuerza electromotriz. ¿Qué quiero decir? Mismo problema, ¿cierto? Misma situación. Tengo mi barra, tengo mi barra, eh, ya, tengo acá mi barra, ¿cierto? Que se está moviendo. Vamos a hacer más líneas de campo, ¿ya? Y ahora, como les decía, vamos a cerrar este circuito. Eventualmente podríamos poner acá también, ¿cierto? En alguna parte podríamos poner una resistencia. Siempre hay que poner resistencia, ¿cierto? Para que no se nos derrita el cable. Entonces, vamos a tener la barra de largo L y ahora queremos calcular el flujo magnético. Por un momento no nos preocupemos tanto de los signos porque el signo, sobre todo porque el campo, en este caso el campo magnético, es perpendicular es paralelo, perdón, a la normal de la superficie. Entonces, eh, están en la misma dirección, entonces no hay simplemente que el flujo simplemente va a venir dado por A, B, ¿cierto? El campo. ¿Cuánto vale A? A vale X, sea lo que sea X acá,
En realidad X lo podemos relacionar con la velocidad, porque la distancia de X viene dada por la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Acá donde aparece el tiempo que tenemos que incluir el tiempo para que haya una variación, si no, no nos va a dar ninguna variación. Entonces nos queda que el flujo magnético es igual a veces, perdón, es igual a, sí, bien digo, perdón, el área me equivoqué acá, A por L, y X es BT, entonces me queda BT por L. Lo puedo explicar de nuevo, así quedó un poco enredado. Vamos de nuevo. El área. El área viene dada por XL, ¿cierto? Y X es BT, la velocidad por el tiempo. Recordemos que se mueve hacia la derecha por L. Entonces nos queda que el área es BTL. Entonces el flujo es el área BTL por el campo B. Entonces si se fijan nos queda inmediatamente el flujo magnético. Inmediatamente yo puedo decir que epsilon, me queda muy sencillo acá de calcular, me queda que epsilon es menos de phi b a dt. Mm. Fíjense que este signo acá, por el momento, no tiene es muy relevante ese signo, pero por el momento no nos da mucha información. Solo queremos saber cuánto vale la fuerza electromotriz, no en qué signo es, pero vamos a analizarlo del signo, ¿cierto? Me queda menos, y la derivada temporal de esto es simplemente BLB. Entonces, ¿qué me quedó? Me queda que la FEM, voy a obviar el signo por un momento, BLB, que es exactamente el mismo resultado que yo tenía acá, ¿cierto? Es decir, que mediante la fuerza de Lorentz y mediante la ley de Faraday encuentro el mismo resultado correspondiente a la fuerza electromotriz o a la diferencia potencial. Eh, veamos lo del signo. Veamos lo del signo. Bueno, está de más decir que si yo tuviera acá una resistencia, ¿cierto? Entonces tengo que la corriente va a venir dado por delta V, perdón, yo siempre me equivoco con la ley de Ohm, entonces así es delta V es igual RI, ¿cierto? Entonces de acá directamente podemos calcular la corriente, estoy dividiendo este delta V por la resistencia. Bueno, eso no es el problema que nos compete ahora, pero no olvidar que la ley de Ohm nos va a dar la corriente. ¿Qué quiero decir ahora? Ahora voy a borrar acá. No, no voy a borrar. Vamos a hacer otra hoja. Bueno, vamos a hablar de la dirección de la corriente. Entonces, pensemos en el problema de la espira, ¿cierto? Y tratemos de analizar y vamos a imaginar que acá hay una resistencia, ¿cierto? Una resistencia y acá tengo mi imán con su polo, ¿cierto? Que yo estoy moviendo para adentro y para afuera de manera a producir una diferencia en el flujo. Pregunta, ¿en qué dirección se genera la corriente? Hay una fuerza electromotriz, por lo tanto va a haber una corriente. ¿En qué dirección se genera esa corriente? Bueno, hay que hacer un análisis primero de conservación de la energía. Cuando yo aumente el flujo hacia allá, ¿cierto? Entonces me va a aparecer una corriente. ¿Cómo puedo saber el signo de la corriente? Si la corriente que me apareciera fuera, recordemos que una corriente I acá me produce un campo magnético según la regla de la mano derecha hacia allá, ¿cierto? Entonces, si yo aumento el flujo hacia la izquierda, por ejemplo, el campo, ¿cierto? Hago crecer el campo hacia la izquierda, en- y además la corriente fuera en este sentido, en el sentido opuesto al que dibujé acá, si fuera hacia allá, entonces aumento el flujo en esa dirección
y además la corriente I me va a generar un campo en esa misma dirección. No sé si eso, estas cosas es más fácil explicarlas cuando uno está en la pizarra, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? Por un lado, aumento el flujo en esta dirección y por otro lado, la corriente generada me sigue aumentando el campo en esa misma dirección. Entonces, si se fijan, eso es un efecto de retroalimentación y yo aumento, genero una corriente mediante el campo y ese mismo campo aumenta gracias a la corriente que genero. Entonces eso me generaría una especie de energía infinita, ¿cierto? Entonces, eh, por lo tanto, la dirección de la corriente tiene que ser en el sentido opuesto para que la energía infinita no existe, ¿cierto? No puedo generar energía a partir de nada. Entonces, la dirección de la corriente es tal que se opone al crecimiento del flujo magnético, solamente por un motivo de conservación de la energía, ¿cierto? No hay energía gratuita, no hay energía infinita que yo pueda generar, entonces necesariamente la corriente, cuando yo aumento el flujo, ¿cierto? Hago crecer el campo. Ahora voy a hacer un poquito más ordenado con las flechas. Vamos a borrar esto porque esto estaba incorrecto, ¿cierto? Entonces, si yo aumento el flujo hacia la izquierda, entonces la corriente que se genere tiene que ser tal que se oponga al crecimiento de ese flujo. Es decir, debería ser una corriente en este sentido. ¿Ya? Entonces voy a poner acá flujo, a ver si el dibujo me queda bien. Si el flujo aumenta hacia la izquierda, entonces la corriente se genera en este sentido de tal manera que el campo aumente hacia la derecha. Ya, esta afirmación de acá tiene un nombre, se le llama ley de Lenz. Y es importante porque nos permite entender hacia dónde fluyen las corrientes cuando yo las genero mediante variaciones de flujo, ¿cierto? Esto se llama ley de Lenz, pero en realidad viene dado, viene implícitamente en este signo que está acá. Entonces la ley de Lenz es una ley cualitativa, ¿cierto? Que en realidad viene ya incorporada en la ley de Faraday mediante ese signo que está ahí, ese signo menos, ¿no? Si no fuera por ese signo menos, yo podría generar, a partir de flujo magnético, podría generar campo magnético y a partir de ese campo, perdón, a partir de la variación de flujo magnético podría generar campo eléctrico y a partir de ese campo eléctrico, las corrientes podrían generar aún más campo magnético y así sería una bola de nieve, ¿cierto? Entonces esto tiene un efecto compensatorio. Es súper importante para eh, describir, ¿cierto? Y anticiparse de alguna manera hacia dónde van a fluir las corrientes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el mismo ejemplo de antes, si tengo el campo en este sentido y tengo el circuito que había dibujado acá, vamos a poner una resistencia, ¿cierto? Que se mueve en esa dirección. Entonces, ¿hacia dónde fluye la corriente? Bueno, al mover con velocidad v hacia la derecha la barra, ¿cierto? Entonces el flujo está creciendo hacia adentro de la pizarra, ¿cierto? Por lo tanto, la corriente debería fluir en sentido antihorario, de manera que el campo que produce esta corriente y venga hacia nosotros, es decir, en el sentido opuesto del crecimiento del flujo, ¿ya? Entonces, fíjense que solamente conociendo la regla de la mano derecha y esta ley de generación de corriente de generación de campo magnético a partir de la corriente, podemos saber en qué dirección va a fluir la corriente.
Si no, no tendríamos cómo saberlo, ¿cierto? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, el primer avance de clases, y vamos a seguir con algunos otros ejemplos para ver también si está funcionando esta grabación. Bueno, tenemos un par de clases más que avanzar.